La Universidad de Chile les da a todos y todas una cordial bienvenida al lanzamiento del libro El tiempo lento de Chile y a este encuentro que hemos llamado Acelerar el tiempo lento, organizado por el Colaboratorio de Innovación con Propósito Público, CLIP. El CLIP tiene como propósito contribuir a acelerar el desarrollo de Chile mediante la articulación de conocimientos transdisciplinarios provenientes de la academia, el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Desde un enfoque colaborativo impulsa la identificación de fallas sistémicas que, comprendidas en su complejidad, se constituyen en un motor de innovación para el diseño y desarrollo de propuestas e iniciativas con valor público, orientadas a su implementación, transferencia y escalamiento para hacer un aporte en la toma de decisiones. Queremos saludar especialmente a Teresa Matus, directora académica del CLIP y organizadora del libro El tiempo lento de Chile. A Leonor Armanet, vicerrectora de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Al profesor José Manuel Yáñez, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. A la vicedecana Viviana Meduane, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. A Cristian Miranda, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. A la jefa de la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia, Carolina Rossi. A Anaí Urquiza, directora de Innovación de la Universidad de Chile y organizadora del libro. Al directorio CLIP. A las autoridades universitarias, académicas, académicos e investigadoras, estudiantes y equipos profesionales que nos acompañan hoy. A las y los autores de los Policy Brief, que dan vida a este libro, y a quienes hoy nos acompañan junto a sus pósters para compartir sus propuestas. Y finalmente a representantes del sector público, organizaciones de la sociedad civil, empresas, fundaciones, centros de investigación y comunidades con las que el CLIP ha construido una trayectoria de colaboración. El tiempo lento de Chile es la segunda publicación del Colaboratorio de Innovación con Propósito Público de la Universidad de Chile y coordinada por Teresa Matus y Anaí Urquiza. El título articula una tensión central del Chile contemporáneo, la paradoja entre la aceleración tecnológica del presente y el lento cumplimiento de las expectativas socioeconómicas y culturales de la ciudadanía. En palabras del libro, existe un tiempo lento en el logro de las agendas prometidas, mientras el entorno digital y tecnológico se acelera sin precedentes. Para abrir este lanzamiento, invitamos a escuchar unas palabras de Teresa Matus, directora académica del Colaboratorio de Innovación con Propósito Público, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y organizadora del libro El tiempo lento de Chile. Es muy bonito verlos a todos acá. Hemos tenido tantas conversaciones, tantos trabajos conjuntos, gente de distintas facultades. En el libro hay 14 facultades de la universidad, pero además están representadas distintas fundaciones, distintas empresas, distintas personas de otros centros académicos, otras universidades que hemos trabajado juntos en este colaboratorio. Hemos llegado hasta aquí, yo diría así, porque todos los que están acá, muchas gracias también a los estudiantes que nos acompañan. Es difícil tener hoy día la confianza estudiantil y aquí están. Muchas gracias por ello. Estamos acá porque cada uno de nosotros se atrevió a cruzar la calle. Se atrevió a tener conversaciones difíciles con gente que pensara distinto. Y eso nos hace robustos, nos hace entusiastas en este contexto de incertidumbre, donde tenemos no buenas señales en el mundo. Como diría Julian Barnes, nosotros tal vez podemos desarrollar un cierto desencanto, un cierto pesimismo alegre. ¿Por qué? Porque estamos seguros de nuestro propósito. Estamos seguros que pensando juntos sabemos cómo. Yo voy a solo exponer 3 cosas para ustedes. ¿Qué es el tiempo lento? ¿Cómo acelerar? ¿Y cómo podemos seguir en una agenda de trabajo colaborativo?
Lo primero es, ciertamente, pensar con otros. Y eso involucra reconocer la premisa central de por qué después todos nosotros, de tantos años, de tantas noches que cada uno de ustedes le ha dedicado a poder encontrar ideas que podamos destinar al servicio de mejores oportunidades en el ámbito de lo público. Entonces, el tiempo lento no es solo el tiempo del cronos, es una noción ambigua la lentitud. ¿Por qué? Porque de pronto, así como lo barato sale caro, el hacer las cosas a la rápida, decía mi mamá. Pero no hagamos las cosas a la rápida. ¿Por qué? Porque a veces las soluciones no están para ser pensadas a la rápida. Las soluciones están pensadas para ser trabajadas en conjunto, maduradas en un cierto tiempo, observando la complejidad de los fenómenos, ¿no? Por eso el texto se abre con una ponencia extraordinaria de las personas del CRO que nos llaman a aprender de la complejidad. Y por lo tanto, queremos también que ese tiempo lento sea un tiempo de maduración de las ideas entre nosotros. Y por lo tanto, ¿dónde sí queremos acelerar? ¿Dónde queremos poner el punto? Entendiendo, exponiendo, proponiendo una cuestión fundamental y que trasciende a todos los policy briefs que ustedes encuentran en este libro. Muchas veces hemos cambiado el nombre de las cosas, hemos cambiado los equipos de las cosas, hemos cambiado los gobiernos, hemos cambiado las organizaciones, pero no se ha cambiado la aguja para quienes están involucrados, a quienes tienen que ser destinatarios de esas mejores ideas. Y por lo tanto, en el ámbito de la educación, en la infancia, en el trabajo, en las soluciones pensadas para poder hacer un puente que sea de verdad transdisciplinar. Entonces, por eso también es un orgullo generar hoy día programas como, por ejemplo, están allá la gente que trabaja en odontogeriatría. ¿Por qué? Porque no puede ser solo ir al dentista, sino que cómo se hace eso en conjunto, o cómo pensar la salud en un término no solo clínico, sino sociosanitario, amplio, donde también la salud física tiene un punto fundamental y educar para la educación física es fundamental. Y por eso acá con nuestro querido profesor de la Universidad de Playa Ancha, nosotros en una facultad que abrimos una carrera de educación física que nos quiere mostrar la importancia de si estamos juntos, sabemos cómo hacer las cosas de una otra manera, respetando las diferencias y proponiendo cuestiones no solo para la eficacia, no solo para la eficiencia, sino pensando en la efectividad. Hay generaciones que llevan siglos pensando en que pueden haber cosas mejores. Si uno vuelve a leer esa extraordinaria obra de Rairigán, El pueblo del mal amor, y esa conversación de esas dos personas aquí en el río Mapocho, y una le dice a la otra, bueno, tú sabes que todos están pensando en nosotros. Hoy día está pensando el gobierno, están pensando en los bancos, están pensando en las universidades. Nosotros somos importantes, están todos pensando en nosotros. Y su compañero le dice, ¿y me puede explicar entonces qué hacemos aquí? Esa idea de tiempo lento, que la rapidez y la aceleración tiene que ser para cambiar de lógica, para poner todo nuestro conocimiento, toda nuestra evidencia, todo nuestro trabajo colaborativo al servicio de las personas. Pero quiero hacer un punto especial en esto.
si uno quiere hacer algo bueno y de calidad para las personas, tiene que observar sistemas. No hay una oposición entre personas y sistemas. El enfoque asumido por el CLIP es un enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque las personas no son vulnerables. No hay ningún sujeto vulnerable en este país. Lo que es vulnerable, lo que es precario, lo que es ordinario, son los sistemas de oferta, públicos y privados, universitarios y técnicos, de gobierno, de empresas. Entonces, no podemos creer que alguien tiene la razón. Tenemos que abrirnos a cambiar de lógica. Y por lo tanto, en este caso, hay que cambiar la mirada, y la mirada se cambia trabajando juntos, venciendo los prejuicios, cruzando la calle. Queremos, por lo tanto, cambiar la lentitud de la repetición. Cioran nos dice, hay gente que se cayó del tiempo, la gente que no tiene trabajo se cayó del tiempo, los jóvenes que son discriminados se cayeron del tiempo, los adultos mayores nos caímos del tiempo. Y por lo tanto, no podemos apreciar solo un tiempo de producción. Tenemos que tener calidad de vida desde que alguien nace hasta que alguien se muere. Y una sociedad que esté pensada para todas las edades. Una sociedad con propuestas que sean dinámicas, donde los saberes ya no sean cajones estructurales, donde los saberes se compartan. Y para eso nosotros queremos decir, sabemos cómo. Sabemos cómo juntar los conceptos con los datos. Yo estuve la semana pasada en un encuentro extraordinariamente interesante que se llamaba Sesco Week, de las mineras de Chile. Y ahí decían una cuestión básica y fundamental. Si tú alimentas los procesos del sistema con datos que son basura, por lo tanto, entonces no vas a mejorar todo el proceso de la confección para que salga un mejor producto, un mejor resultado, un punto más efectivo. Por eso, nosotros preferimos hablar de efectividad y no de recortes. Preferimos hablar de asociatividad en vez de creer que tenemos la verdad. Preferimos mirar la paja en el ojo propio que en el ojo ajeno. Y por eso estamos aquí, diciéndole a Chile en este momento, nosotros queremos este país, pero lo queremos distinto. Lo queremos donde nadie sea discriminado en razón de su edad, de su credo, de su religión, de su raza, de sus legítimas posiciones políticas. Los queremos porque hay un tiempo rápido, pero hay un tiempo lentísimo para las personas que más requerirían de rapidez. Y para eso está la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque queremos hacer que la Chile sea de Chile. Y por lo tanto queremos abrirnos y queremos poner nuestras propuestas en el ámbito público. Cuando yo estudiaba, se pensaba de este modo: todo lo sólido se desvanece en el aire. Tal vez es tiempo de decir que hoy día el aire es lo más sólido que tenemos. Por eso tenemos que integrar datos de inteligencia artificial. Por eso queremos recorrer plataformas. Plataformas no para aprisionar los dolores de las personas, no para ocultarlos, no para tergiversarlos, sino para poder mostrarlos, para poder exponerlos, para exponer las fallas profundas de nuestros sistemas. Y desde allí pensar mejores ofertas, mejores sistemas, mejores posibilidades, no solo de investigación, de innovación, sino de formación, de aprendizaje. Termino diciendo la importancia de la anticipación. Y para eso
nosotros queremos adentrarnos en el cómo se hacen las cosas. Y en ese cómo se hacen las cosas, queremos proponer un modelo de escalamiento y transferencia. Un modelo de escalamiento y transferencia que sea mixto, con cosas que ya están en países del hemisferio norte. Me alegro mucho de las relaciones internacionales que hemos estado haciendo. Aprendimos mucho cuando parte de nuestro equipo fue a Londres a trabajar, en este caso con la UCL. Vamos a tener encuentros con la Complutense, con encuentros de investigaciones y centros latinoamericanos. En la universidad acabamos de celebrar el encuentro con rectores de universidades latinoamericanas. Entonces, se trata de que esto que salió de aquí, desde el sur del mundo, no tenga puntos cardinales. Y por eso queremos ponerlos en plataformas. Y esas plataformas queremos que sean hechas en ciencia abierta, en código abierto, donde cada uno tenga el dominio de propiedad intelectual del valor que ha agregado, el valor que ha generado las empresas, las fundaciones, las investigaciones, pero que pongamos todo en un gesto de decir, aquí estamos, al servicio de todo el país. Creemos que esa sí que es una forma de ahorrar con propósito público. Si nosotros ponemos todas las propuestas con la complejidad de ellas, sin sacarle el bulto a la complejidad de los fenómenos, sino exponiéndola, colocándola, poniendo el punto, haciendo ver los distintos matices. Y si eso lo pusiéramos en una plataforma, y si convenciéramos al Ministerio de Ciencia, y convenciéramos a la Corfo, y convenciéramos que allí hay una senda fructífera, porque la ciencia jamás es gasto, es la mejor inversión de desarrollo de un país. Y nosotros, a propósito de los porcentajes, tenemos menos de un 1% dedicado a eso. Eso es inversión. Inversión en conocimiento, en un conocimiento que se hace colaborativamente, con saberes que no solo nacen de las aulas universitarias, sino que surgen en los hospitales, en los municipios, en las zonas de sacrificio, en las personas que se les quemó la casa. De ellos tenemos que aprender, a ellos nos queremos dedicar. Por lo tanto, sean todos muy bienvenidos a este encuentro, porque todos juntos sabemos cómo acelerar el tiempo lento. Muchas gracias. Por supuesto que a la decana que nos ha inspirado con esta introducción maravillosa a lo que estamos haciendo, a los directores del CLIP, a los académicas presentes, también a los estudiantes, que me alegro muchísimo que estén estudiantes acá. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo esta oportunidad para participar en el lanzamiento de este libro, Acelerar el tiempo lento de Chile. Yo también diría, y tenemos que preocuparnos de esto, acelerar el tiempo lento de la Universidad de Chile. Yo le quería robar la idea a la decana. Esto es una conversación que tuvimos con la decana, me dijo, oye, esto es open source, tú puedes usarlo. De las reformas que muchas veces se tardan en concretarse y que terminan ampliando la distancia entre el conocimiento que producimos, que es muy valioso sin duda, y las transformaciones que la sociedad necesita. Pero lo relevante es que, y eso lo dijo Teresa, lo relevante aquí es que acelerar no significa apresurar sin reflexión. Significa más bien generar capacidades, articular actores, conectar redes, conectar saberes y hacer lo posible para que las buenas ideas se traduzcan efectivamente en cambios que benefician a nuestros compatriotas. Eso es lo que uno quiere, ¿cierto?
el bien común y que todos puedan tener acceso a mejores condiciones de vida. En ese sentido, el libro nos interpela directamente como universidad. Nos recuerda que la Universidad de Chile no solo está llamada a observar, a diagnosticar, sino también a anticipar, a proponer y a incidir. Y esa es una discusión súper importante hoy día, en un contexto de transformaciones aceleradísimas, como ya lo mencionó Teresa, de problemas complejos que cruzan disciplinas e instituciones. La pregunta por la relevancia de la universidad se vuelve aún más central. La respuesta que sugiere este libro es clara. Tenemos que ser más universidad pública en su vocación de incidencia, más pública en su capacidad de articular el conocimiento y más pública en su disposición a innovar con propósito. Quisiera destacar también el rol que iniciativas como el CLIP, que ya mencionó también la decana, representan en esta dirección. Espacios que no solo producen conocimiento, sino que lo conectan con la política pública, con la innovación y con el futuro. Espacios que amplían la forma en que entendemos el quehacer universitario, que amplían la forma como nosotros tenemos que mirar lo que cada uno de nosotros, académicos, académicas, estudiantes, hacemos en la universidad. Finalmente, me parece muy especialmente valioso que este libro posicione esta idea de anticipación. No solo reaccionar frente a los cambios, sino pensar antes, imaginar futuros posibles y contribuir activamente a construirlos. El mensaje es muy potente. El futuro no solamente se espera, sino que también se diseña y se construye. La Universidad de Chile tiene un rol fundamental en esta tarea. En este sentido, más que un conjunto de propuestas, este libro constituye una invitación a repensar nuestro rol y a preguntarnos cómo, desde el conocimiento y la colaboración, podemos contribuir a impulsar los procesos de transformación que el país necesita. Cómo aceleramos el tiempo lento de Chile. Quiero valorar y felicitar y agradecer, por cierto, el trabajo de las coordinadoras, la decana Teresa Matus y la directora de Innovación Anaí Urquiza, y también de todos los autores y autoras de este importante libro. Les agradezco muchísimo su trabajo. Muchas gracias. Producir conocimiento de frontera y al mismo tiempo ponerlo en diálogo con urgencias sociales, los territorios y las instituciones. En este marco, invitamos a la vicerrectora de Asuntos Académicos, Leonora Armanet, a entregar sus palabras. Muy buenos días a todos y todas, autoridades universitarias, personas del mundo civil, empresas, estudiantes. Vuelvo a reiterar la importancia de que nuestros estudiantes estén hoy acá. La verdad es que es un verdadero honor estar acá y poder dirigirme a ustedes en este contexto, un contexto desafiante, interesante. Y quiero partir diciendo algo que creo que surge de todo lo que hemos leído del texto, hemos estado participando, y es un profundo agradecimiento a CLIP, a la profesora Teresa Matus y a la profesora Anaí Urquiza y a los equipos que han estado en esto, porque nos han invitado a generar un espacio de confianza. Creo que hoy nuestra sociedad y el mundo está desconfiando de todo. Y creo que esos espacios de confianza son absolutamente necesarios para plantear las preguntas incómodas, las preguntas difíciles, las preguntas que movilizan, las preguntas que nos sacan de la zona de confort. Y eso creo que es parte, hay un germen acá muy básico y muy importante, no solo para la universidad, sino que también para la sociedad a la cual va a servir toda esta información. Voy a leer algunas de las partes que he dicho, porque creo que lo que han dicho me representa como vicerrectora académica y como universidad completamente.
Este tipo de publicaciones, ¿no es cierto? Y todo el trabajo que hay detrás de esto, porque esto es un elemento que concretiza mucho trabajo, mucha reflexión, nos ponen como universidad pública en la línea de producir conocimiento, no solo interpretar la realidad, sino que también contribuir a transformarla, que es el desafío más grande de una universidad pública como esta. El tiempo lento, yo creo que a todos nos dejó esta frase pensando, el tiempo lento duele, el tiempo lento es complejo para quien se cayó del tiempo, como nos decía recién la decana, o para quien vive en que el tiempo es un elemento fundamental para un cambio de vida o para sobrevivir en algunos momentos. El mensaje central de este libro adquiere una especial relevancia. El desafío no es solo responder más rápido, como ya se ha dicho, sino desarrollar capacidad de anticipar, articular y transformar frente a problemas complejos. Queda claro que acelerar el tiempo lento es fortalecer las capacidades colectivas para actuar con sentido de responsabilidad y sobre todo visión de futuro. Esta mirada tiene profundas implicancias para la formación universitaria. Creo que no podemos soslayar lo que aquí se está conversando, lo que aquí se ha plasmado y cómo eso lo bajamos al aula, cómo formamos a nuestras futuras generaciones que van a ejercer, ya sea en pregrado, en posgrado o postítulo, durante 30 o 40 años. ¿Qué instalamos ahí en esa reflexión? Creo que esas son preguntas muy genuinas que surgen de esta lectura y que obviamente vienen siendo un motivo de preocupación desde esta rectorías anteriores, y esperamos que ahora sí haya un cambio en flexibilidad y en un montón de otros elementos que son demasiado necesarios. Reconocer que la innovación con propósito público, que no es lo mismo que las políticas públicas, es muchísimo más amplio, eso lo ha señalado muy vehementemente nuestra decana Matus. Quiere decir también cómo esta innovación con propósito público incide en la formación. Yo insisto en ese elemento. Aquí hay mucha conexión con algunos principios de nuestro modelo educativo, pero no basta. Hay que profundizar, hay que repensar, hay que innovar. ¿Y qué innovar? Es también una gran pregunta. ¿Y cómo lo hacemos universal? En que cada estudiante de pregrado, posgrado o postítulo que ingresa a la Universidad de Chile forma parte de esta pregunta. ¿Cómo aceleramos el tiempo de Chile? Creo que enfrentarnos a estos tiempos de desconfianza y sobre todo en momentos en que el conocimiento, no hay confianza mucho en el conocimiento experto hoy día, hay una tensión en la sociedad respecto de ello. Y también hay una fragmentación de la información que también es difícil de abordar. En ese sentido, el valor del conocimiento riguroso, dialogante, insisto en eso, comprometido con el interés público, se vuelve aún más necesario. Creo que ahí este libro y las propuestas que presentan en él contribuyen justamente a fortalecer este vínculo entre el conocimiento y la sociedad, recordándonos que la universidad puede contribuir a esta articulación, a esta co-construcción de saberes con la sociedad civil, con la empresa, con otras universidades, con otros espacios, en fin. Y eso es parte de ser la Universidad de Chile, la principal universidad de este país. Quiero agradecer esta posibilidad de compartir estas reflexiones con ustedes. Creo que obviamente esto no satura para nada lo que podríamos conversar respecto de lo que contiene este texto y el trabajo que se ha hecho en torno al CLIP. Así que solamente dar las gracias como universidad
informar sobre esto también es parte importante de lo que tenemos que traducir a nuestra comunidad universitaria para que vayan poniéndose en sintonía en los desafíos del futuro. Muchas gracias y que sigan con muchos bríos en esta misma línea. Gracias. Muchas gracias, vicerrectora, por sus palabras. Este encuentro comenzó de una manera deliberadamente distinta. Antes de sentarnos a participar de esta ceremonia, les invitamos a tener una primera interacción con cada uno de los policies, traducidos en pósters, con el fin de abrir una reflexión previa respecto a las propuestas que este libro propone a disposición del país. Esperamos que esta introducción haya despertado su curiosidad y reflejado la relevancia de sus aportes al propósito público del país. A continuación, vamos a seguir profundizando en cada una de las líneas de innovación que agrupan la diversidad de propuestas que encontrarán en la publicación. Este bloque propone recorrer 6 líneas para esa aceleración con propósito público. Cada una de ellas nos muestra que innovar no es solo crear algo nuevo, es observar para transformar aquello que hoy puede ser hecho de otro y mejor modo. Iniciamos con territorio y cambio climático y sustentabilidad. Esta línea aborda la crisis climática desde una perspectiva territorial, integrando ciencia, tecnología y justicia ambiental para generar respuestas adaptativas. Reconoce al territorio como un laboratorio socioecológico, donde se encuentran vulnerabilidades, capacidades locales y oportunidades de transformación. Invitamos a la profesora Anaí Urquiza, directora de Innovación de la Universidad de Chile, integrante del directorio CLIP e investigadora de esta línea de innovación. Lo primero es que cuando hablamos de cambio climático, de territorio y sustentabilidad, en el fondo estamos haciéndonos una pregunta sobre cómo pensamos, cómo gobernamos y cómo habitamos una realidad que es a la vez sistémica, pero que es profundamente desigual y además requiere urgentes transformaciones. Y en ese contexto vamos a ver al menos 3 cosas, rápidamente, ¿sí? Por el tiempo. Por un lado, un diagnóstico que intenta mirar las crisis que hay de tiempos, de relaciones, de coordinación en 3 nudos críticos. Luego hacemos un zoom en transición energética, que tiene que ver con cómo se condensa y se refleja el problema de estos nudos críticos en la transición energética, y finalmente algunas propuestas. Rápidamente, sabemos que el cambio climático no es una consigna global, sino que es algo que estamos viviendo. Es una experiencia concreta que está combinando una serie de fenómenos que tienen un importante impacto en nuestras comunidades, en los territorios, en la vida de las personas, en la vida cotidiana de las personas. Y en gran medida, esta experiencia que estamos viviendo ya y que proyectamos que va a empeorar, es una combinación de fenómenos que se superponen entre sí y que generan una evidente crisis a partir de este desencuentro entre velocidades. Por eso para nosotros nos parecía muy pertinente y convocante cuando hablamos del tiempo, ¿no? El tiempo es tremendamente relevante cuando hablamos de cambio climático. Porque efectivamente todos estos fenómenos que son socioecológicos, básicamente, los estamos enfrentando y tenemos que lidiar con ellos en un instante desde el punto de vista geológico. Pero desde el punto de vista de nosotros, de los humanos, puede ser eterno, ¿no? Cuando estás tratando de sobrevivir, un día, una semana, eso es un tiempo eterno. Y cuando miramos cómo hemos transformado los humanos la Tierra, y más aún el tiempo que tenemos para hacer nosotros los cambios, es un instante desde el punto de vista geológico. Entonces ya ahí estamos hablando de un profundo problema de coordinación temporal, ¿no? Entre lo que nosotros estamos viviendo, lo que queremos hacer y el contexto en el que estamos. Y en general el cambio climático es un problema de tiempos y de relaciones, de coordinaciones. Y nosotros en nuestro país, bueno, no solamente en nuestro país, en general es así en el mundo, pero para nosotros es muy evidente acá, tenemos una visión sectorial, enfrentamos de manera sectorial el cambio climático. Entonces, incluso miramos separadamente cada uno de los sistemas y dentro de lo humano, ¿no? También lo separamos en sectores, ¿no?
salud tiene sus planes, vivienda tiene otro, energía tiene otro, etc. Y además de eso, lo humano, nuestras propias estructuras y coordinaciones no las vemos acopladas a los otros sistemas, ¿no? Que finalmente se interrelacionan y se sostienen mutuamente. Y cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de un problema donde hay niveles de emergencia, que implica que los fenómenos se comportan de una manera muy distinta a cómo se comporta cada una de las partes. Vemos procesos de retroalimentación que pueden ser tremendamente disruptivos, ¿no? Pequeños cambios que generan grandes transformaciones. Vemos problemas en diferentes escalas y con posibilidades muy limitadas de trabajar en ellos en escalas separadas. Y umbrales de tolerancia frente a las transformaciones que requieren el diálogo entre diferentes perspectivas. Y aquí vemos brevemente tres nudos que son críticos solo para ejemplificar el tipo de problemas que encontramos. Por un lado tenemos brechas entre dimensiones, por otro lado tenemos fragmentación normativa, y por otro lado tenemos saturación territorial. Son tres brechas que refieren también a los policy briefs que están en este apartado. Y cuando hablamos de las brechas en tres dimensiones, vemos, por ejemplo, que desde el punto de vista espacial, las jurisdicciones a partir de las cuales tomamos decisiones no son las jurisdicciones del clima. Y por lo tanto, son muy poco efectivas. Ni siquiera a nivel, por un lado está a nivel global, que obviamente no tenemos el problema de gobernanza global para enfrentar el cambio climático, pero además de eso en nuestro propio territorio. Tratamos de gobernar lo que sucede en Cuenca a nivel de unidades administrativas mucho más acotadas. Y eso, por supuesto, tiene profundas consecuencias. También hay una dimensión temporal que es muy relevante. Los ciclos políticos son muy distintos a los ritmos ecológicos. Y eso hace que sea tremendamente difícil que las decisiones que se toman y las políticas que se impulsan efectivamente puedan abordar esos ciclos desde el punto de vista ecológico. Además de eso, desde el punto de vista social tenemos algo que es muy peligroso, y es que los promedios, solemos hablar de promedios en general cuando miramos lo que está, o de estadísticas más gruesas, ¿no? Cuando miramos lo que pasa en nuestro país, ocultan profundas estructuras de desigualdad que se profundizan con estos mismos fenómenos que son consecuencia del cambio climático. Otro nudo crítico, la fragmentación normativa. Aquí solamente un ejemplo de cómo hay dos leyes que son logros en nuestro país, ¿no? que han permitido avanzar significativamente en ámbitos que eran muy relevantes, como la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley de Gestión del Riesgo de Desastre. Pero ambas leyes, a pesar de que son tremendos avances, no dialogan entre sí adecuadamente. Y eso genera un problema de coordinación que es importante porque tenemos recursos escasos, tenemos tiempos, tenemos un problema temporal, no tenemos que hacerlo rápido, y estos marcos normativos generan en su articulación tremendamente problemas de coordinación para enfrentar problemas que son comunes. No podemos separar el riesgo de desastre de una inundación con lo que eso implica desde el punto de vista del cambio climático. Necesitamos ser capaces de verlo en conjunto. Por otro lado, también tenemos el nudo de saturación territorial, que tenemos en los territorios tenemos múltiples políticas públicas que se despliegan con problemas de coordinación entre sí. En algunos territorios hay escasez de políticas públicas o de programas que permitan enfrentar los desafíos de vulnerabilidad en los territorios, y en otros hay saturación, pero de todas formas con serios problemas para poder coordinarse entre sí, que finalmente eso termina profundizando la complejidad del territorio y en muchos casos generando mayores dificultades para enfrentarse a estos fenómenos o provocando otros. Y en este contexto donde les ejemplificamos estos nudos, tenemos la tremenda tarea de avanzar en transición energética. Y transición energética no está dentro de nuestros compromisos de carbono neutralidad 2050, es algo que no podemos no hacer porque efectivamente los gases de efecto, si no controlamos los gases de efecto invernadero va a ser inviable nuestro planeta. Pero en ese contexto, cuando hablamos de transición energética, y lo planteamos de esa manera, ocultamos que esto refiere a una profunda transformación de la sociedad, de las condiciones materiales de la sociedad. Y eso tiene múltiples implicancias. Porque implica que también, por ejemplo, en nuestro caso, vamos a reemplazar combustibles fósiles, lo que tiene consecuencias de diferentes tipos. Expandir la generación renovable, movilizar minerales críticos, todo lo que implica la minería en nuestro país.
reconfigurar redes de transmisión y el impacto que eso tiene, reconvertir actividades intensivas en carbono en otro tipo de actividades. Tiene un tremendo impacto. Y esto, cuando hablamos de esta generación de estas intervenciones en los territorios, estamos hablando de territorios que son complejos y que al menos tienen 3 dominios distintos que se entrelazan entre sí. Un dominio ecológico, uno técnico y uno cultural. Desde el punto de vista ecológico es evidente, ¿no? Desde el punto de vista técnico a veces lo olvidamos, pero la infraestructura y las tecnologías generan sus propias dinámicas, ¿no? Y configuran relaciones con lo ecológico y con lo social que son importantes. Y desde el punto de vista cultural y social es fundamental, tanto desde el tema de identidades, memorias, pero también las formas de habitar, las expectativas de la población. Y es muy común que cuando vemos estas soluciones que se están tratando de instalar en el país, son soluciones que pueden ser técnicamente muy eficientes en un ámbito, pero pueden ser terriblemente injustas en otros ámbitos para las personas que habitan esos territorios o para las personas que van a consumir esa energía en otro lugar. Entonces, cuando vemos la transición energética, vemos que hay una serie de acoplamientos que están en tensión, ¿no? Desde el punto de vista espacial, por ejemplo, la oferta de energías renovables está distribuida no exactamente donde están los consumos necesarios, y eso tiene muchas implicancias. Temporal, tomamos decisiones sobre infraestructura crítica, pero las tomamos en tiempos que son muy acotados para infraestructura que tiene que durar mucho tiempo y que por lo tanto las implicancias de las consecuencias de esa infraestructura no se viven en el ciclo político donde se toman las decisiones. También distributivo, tenemos serios problemas de desacoplamiento distributivo porque ¿quién paga los costos de cada una de esas intervenciones y quién se beneficia de esas intervenciones? Y desde el punto de vista institucional, porque cruza todos los ministerios y los diferentes ámbitos de escala y de las diferentes escalas de gobierno. Solamente para darles un ejemplo, cuando estamos hablando de un parque eólico que instalamos en un territorio, en esa intervención hay múltiples lecturas que se cruzan. Lecturas que vienen desde el ámbito económico, político, desde las propias comunidades y lo que implica para su forma de vida, desde las lógicas políticas locales y nacionales, y también desde las posibilidades de vida, ¿no? Las posibilidades de actividades económicas en los distintos territorios. Y estas lecturas, no es que ciertas lecturas sean únicamente válidas, como decía Tere, me parece antes, ¿no? Sino que son lecturas, cada una de esas lecturas tiene su propia validez y gran parte del desafío de gobernanza es ser capaces de articular, de coordinar esas lecturas para poder enfrentar los problemas que tenemos. A partir de los policentrios que están ahí uno puede visualizar varias propuestas, ¿no? Y estas propuestas están en alguna medida respondiendo a estas fallas de gobernanza, donde vemos los acoplamientos en tensión, las múltiples lecturas simultáneas que son legítimas y los grandes desafíos de coordinación desde el punto de vista vertical y horizontal. Y ahí al menos podemos mencionar 5, una que tiene que ver con diseñar transición justa y que lo que eso implica, gobernanza policéntrica y adaptativa como mecanismos de gobernanza, instrumentos para ver el territorio, para entender mejor el territorio, la coproducción de conocimiento para generar soluciones y la justicia como infraestructura. No voy a ver cada una de ellas porque es demasiado tiempo, pero solamente quiero hablar de un par. Y uno tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos de transición justa, que es bastante más complejo de lo que se suele entender. Inicialmente transición justa solo refería a la reconversión laboral en ciertos contextos cuando se cambiaban las fuentes de energía. Pero la verdad es que la transición justa también tiene que ver con cómo eso impacta a la calidad de vida de las personas, tanto en los territorios, porque se instalan nuevas infraestructuras, pero también por el costo de la energía. Cada vez es más importante, y no solamente es más importante porque consumimos más energía, sino que también porque el mismo cambio climático nos obliga, nos empuja a consumir más energía para poder mantener ciertas condiciones de confort térmico, por ejemplo. Para poder enfrentar las olas de calor necesitamos energía. Entonces, cuando hablamos de transición justa en esa complejidad, vemos que necesitamos generar intervenciones que nos permitan, en alguna medida, lidiar con los cambios y hacerlo protegiendo a la población. Y tenemos que considerar que al menos tenemos tres etapas, ¿no? Una de preparación o de instalación, otra de navegación y otra de estabilización. Y cuando hablamos de preparación, estamos hablando de cuando se crean las innovaciones, los nichos, cómo fomentamos ese tipo de innovaciones, ¿no? Y que sean lo más integrales posible. Cuando estamos hablando de navegación, es cómo logramos que esos cambios puedan navegar, o sea, esas nuevas soluciones puedan navegar en el contexto en el que están.
y gestionar las diferencias, las legítimas diferencias que aparecen en ese contexto. No podemos esperar que en el momento que diseñamos algo ya, con el nivel de cambios y aceleración que vivimos, que ese diseño inicial va a poder mantenerse en el tiempo. Y estabilización también requiere institucionalización, pero requiere una institucionalización considerando esa diversidad y esa complejidad de los territorios. Y para que una transición sea justa tiene que ser situada, no hay recetas homogéneas, no podemos generar una receta que sea aplicable de todos lados, tiene que tener pertinencia territorial, tiene que ser inclusiva, tenemos que lograr incorporar la voz de quienes son afectados en las soluciones, tienen que ser responsables desde el punto de no desplazar impacto, no podemos generar una solución de transición energética, por ejemplo, hacia lo renovable y deteriorar la biodiversidad de los territorios, porque en el fondo es contraproducente para lo que estamos buscando. Y al mismo tiempo tiene que ser reflexiva, tiene que estar constantemente mirando sus propios puntos ciegos para poder irse corrigiendo en el tiempo. Y esto además no puede ser lento. ¿Por qué? Porque la justicia tardía es simplemente injusticia consumada. Y eso nos pone una presión que es muy relevante en las transformaciones. Por eso la justicia también aparece aquí como infraestructura, ¿no? ¿A qué nos referimos que la justicia como infraestructura? Que no puede ser un complemento ético de las decisiones, sino que la justicia tiene que estar desde el principio, ¿no? Tiene que ser una condición de la eficacia de las soluciones que hacemos, incorporando la voz efectiva de quienes se ven afectados desde el principio, desde el diseño de la solución, y generando instrumentos de amortiguación que nos permitan lidiar con las consecuencias no esperadas o no deseadas de cada una de esas decisiones, porque las intervenciones tienen impacto. Y al mismo tiempo tenemos que valorar y cuidar todo lo que tiene que ver con la infraestructura verde, con las mismas soluciones que la naturaleza nos entrega, y valorar esos contextos ecológicos que finalmente hacen mucho mejor, más barato y en menos tiempo lo que los humanos creemos que podemos resolver con nuestra tecnología e infraestructura. Necesitamos hacer una combinación en este contexto. Ahora, solamente para terminar, como reflexión general, ¿no? Podemos ver que desde el punto de vista de cambio climático, de transformaciones territoriales, de sustentabilidad, necesitamos en alguna medida habitar ese tiempo lento, ¿no? Habitarlo, y habitarlo implica con sus diferentes vaivenes, ¿no? Y diferentes granularidades que podemos visualizar en este fenómeno. Pero para ello es fundamental, primero, la humildad epistémica. Y esa humildad epistémica implica reconocer los límites del conocimiento, tanto entre disciplinas como entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento. Si queremos que el conocimiento científico sea utilizado en la toma de decisiones, necesitamos reconocer que ese conocimiento tiene que dialogar con otros conocimientos. Tenemos que tener ambición ética, tanto para proteger la vida como los territorios. Y al mismo tiempo, algo que suena paradójico, pero es paciencia institucional. Porque los tiempos de la política, los tiempos de las instituciones, no están adecuadamente acoplados a las transformaciones ecológicas y sociales. Y de alguna manera tenemos que sostener arreglos que a veces tardan en madurar, pero que cuando ya están consolidados pueden tener un impacto muchísimo mayor. Sin duda no son recetas fáciles, ¿no? Y están llenas de dimensiones que nos tensionan. Pero al menos en estos textos podemos encontrar diagnósticos que tienen un nivel de profundidad interesante, multidimensional, y que además nos permiten visualizar y proponer ciertas herramientas, ¿no? Ya sea para entender mejor o para abordar de otra manera los fenómenos que son urgentes de abordar en este contexto. Muchas gracias. Saludar a todas las autoridades y a la comunidad universitaria aquí presente. Entonces, bueno, yo vengo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y les voy a hablar un poco de la ley 21.621. Como ustedes saben, en el Sistema Nacional de Salud tenemos 29 servicios de salud que están encargados cada uno de la salud territorial de todo el país, y hace ya un par de años salió y logramos sacar una nueva ley como universidad, la 21.621, donde básicamente la gran innovación es que el hospital universitario, nosotros, la Universidad de Chile, se hace cargo de la salud del territorio de Tilquil, Renca e Independencia, lo cual viene a mover el Sistema Nacional de Salud con un cambio mayor, donde otros hospitales de alguna forma tienen que ceder estos territorios a la Universidad de Chile y nosotros pasamos a ser responsables de esta salud.
Entonces, lo primero, esto se firmó en el año 2023, entró en vigencia el 24, a mediados de año. Lo primero que yo quiero resaltar, esto fue algo que firmó la Universidad de Chile. La firma es la de nuestra rectora, no es del director del hospital. Entonces es un compromiso institucional de toda la Universidad de Chile, junto con el Ministerio de Salud y FONASA, sobre todo tomando este problema que tenemos en el área norte de Santiago, donde nos falta un hospital hace años, y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile tiene mucho que decir. Y no solo el hospital, sino que toda la Universidad de Chile. Entonces, bueno, básicamente la ley nos enmarca en que, a ver, esto tiene láser, bueno, si no lo pongo acá. Tenemos la comuna de Tiltil, la comuna de Independencia y para algunas especialidades Renca. Identificamos algunos problemas. En Tiltil evidentemente está la ruralidad, que a 40, 50, 60 kilómetros de Santiago, pero es como ir a, no sé, 1 hora, 2 horas mínimo de viaje para llegar a Tiltil y múltiples localidades rurales. Independencia, la migración. Independencia prácticamente de cada 2 personas que habitan en Independencia, una es migrante. Y en Renca lo que más nos notó son las grandes listas de espera que nosotros nos tenemos que hacer cargo de algunas especialidades. Particularmente vamos a hablar de Independencia, que es la misma comuna donde se ubica el hospital clínico, donde se ubica la Facultad de Medicina, y sin embargo no teníamos un gran contexto territorial. Éramos el hospital universitario que está en Independencia, pero que en realidad atendía a pacientes similares a las clínicas privadas, desde el año 94, antes era distinto. Pero bueno, la ley vino a cambiar eso y ahora nos tenemos que hacer cargo de nuestros propios vecinos que habitan al lado del hospital, de los cuales, según el censo del 2024, más o menos 50.000 personas son migrantes, lo cual corresponde al 44% de la población para el año 2024. Pero ¿qué pasa? El Hospital Clínico de la Universidad de Chile es un hospital que tiene 400 camas, un poquito más de 400 académicos y médicos especialistas, 16.000 cirugías al año, 22.000 egresos hospitalarios, 360.000 consultas de especialistas al año. Es un hospital con especialistas médicos y que de repente, aquí como dice la decana Matus, nos tocó acelerar el tiempo porque sabíamos que en 6 meses más iban a llegar cantidades de pacientes migrantes desde el territorio de Independencia y nosotros de migración ciertamente no éramos los expertos. Entonces fuimos a buscar ayuda, ¿cierto? Y la ayuda vino desde Faxo. Entonces en enero del 2024 firmamos un convenio con Faxo. Ahí están varias autoridades de Faxo, ¿cierto? Está la decana, su directora académica, está ahí, quiero descartar, la profesora Catherine Galás, quien después se dirigió con esto, está ciertamente el director del hospital. Estoy yo mismo ahí firmando un convenio muy concreto en enero del 2024 y necesitábamos acelerar el tiempo, ¿cierto? El convenio era de docencia e investigación transdisciplinaria. Bueno, y ciertamente el principal lugar donde nosotros veíamos problemas es la maternidad del hospital clínico. Sabemos que la fecundidad en Chile está cayendo y en realidad la población migrante, que es muy fuerte en Independencia, son las principales madres de los partos que íbamos a recibir en el hospital clínico. Entonces la profesora Catherine Galás empezó a trabajar con nosotros de manera transdisciplinar. Hicimos jornadas de salud y migración en el hospital clínico, en la maternidad. Aquí no está, pero también se hicieron capacitaciones a los funcionarios, capacitaciones a los médicos, capacitaciones a una serie de personas del hospital clínico para prepararlos un poco a la llegada de los pacientes migrantes. Y luego, además, quisimos articularlo con un proyecto de investigación que también lideró la profesora Galás, desde Faxo al hospital clínico, del hospital clínico a la Facultad de Medicina, y necesitábamos algo más rápido que las capacitaciones. Las capacitaciones no eran suficientes, necesitábamos más actividad. Y básicamente en un trabajo transdisciplinar y en conjunto con el Servicio Nacional de Migración, dentro del programa Apoya Mujer Migrante, hicimos un trabajo que está presentado aquí en un póster que se llama Mujeres Migrantes en Chile, que liderado por la profesora Galás de Faxo, trabajaba en conjunto con el profesor Mauricio Cerda, que en esa época era académico de la Facultad de Medicina, ahora es académico acá de Mochef, acá de Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y con alumnos. Ahí, vicerrectora, teníamos alumnos en el proyecto, sí, cierto, estudiante de FAU, estudiante de Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de Faxo, académica en Medicina, bueno, y yo mismo ayudando en todo este proyecto. ¿Y qué fue lo que diseñamos? Básicamente lo pueden ver en internet, esa es la página web. Es una página web informativa para mujeres migrantes
donde se pueden resolver preguntas comunes, las más habituales en salud. Esto está publicado y fue aceptado en el Servicio Nacional de Migrantes, así que si uno se mete a la página web del gobierno del Servicio Nacional de Migrantes, también esto está linkeado dentro de la página del Servicio de Salud. Y además le incorporamos un motor de inteligencia artificial. Entonces el motor de inteligencia artificial, todos tenemos motores de inteligencia artificial donde podemos ver ChatGPT, lo que sea, pero la gracia de este es que las bases de datos solo son bases de datos oficiales de FONASA, del MinSal o digamos de las leyes, de las cosas que realmente son verdad. Porque hay mucho mito en este tema y entonces si es que le damos libertad a la inteligencia artificial, como todos saben, empiezan a alucinar o decir cosas que no son correctas. Entonces el modelo fue entrenado para que solo tuviera acceso a las bases de datos oficiales y además para que muchas veces diga, no sé, tendrás que averiguar directamente en el Servicio Nacional de Migración. Lo importante es que no diga respuestas incorrectas. Eso fue un lado, eso está funcionando, lo pueden ver directamente, en la página web, fue producto de todo este trabajo transdisciplinar. Y finalmente también sacaron los estudiantes de trabajo social, fueron al hospital desde el año pasado, empezaron a tener pasantías ahora en el hospital y este año de nuevo van a pasar y el año pasado hicieron una guía de atención humanizada para el enfoque intercultural de las mujeres migrantes, un documento como de 50 páginas, también liderado por la profesora Catherine Canas. Solo para contarles, ya estoy terminando, que efectivamente recibimos la maternidad del hospital clínico el día 10 de febrero del 2025, ahí estoy en un acto junto con el director de Salud Metropolitano Norte subrogante del momento. Bueno, yo soy el director académico del hospital, pero en febrero me tocó ser el director general subrogante del hospital, así que abrimos la maternidad al territorio ese día, el 10 de febrero del 2025, y empezamos a recibir a las mujeres a que tengan sus partos territorialmente de Tiltil Independencia, conectado con todos los CEFAM, todo lo que teníamos que hacer como en 6 meses, una gestión del cambio realmente acelerada. Empezamos a recibir los partos desde Independencia y Tiltil. Bueno, publicamos una editorial junto al jefe de la maternidad, que está ahí en la revista del Hospital Clínico, un documento académico si es que quieren verlo, de cómo celebramos esto. Le pusimos la maternidad del Hospital Clínico renace al territorio, porque en realidad antes del 94 sí éramos parte de la red del sistema de salud y ahora volvimos a renacer al territorio. Les puedo comentar datos. En el año 2025 hubo 1.194 partos en el hospital clínico, de los cuales 467, 39,1% fueron madres migrantes. ¿Ya? Entonces esto se transformó en realidad y hemos estado trabajando con la Faxo fuertemente por el apoyo en lograr de que lo hagamos bien. Y bueno, ciertamente además ustedes saben que la fecundidad está bajando en todo el país y por ende esta es probablemente la única maternidad de algún centro clínico o público que está aumentando los partos. Y entonces eso también ha tenido efectos positivos, no voy a entrar en detalle, en la sostenibilidad económica de la maternidad. Así que... Bueno, para terminar, porque ya estoy con los 10 minutos, básicamente esta nueva ley nos abre un mar de oportunidades. Esto es solo un ejemplo de cómo hicimos algo en el tema de la migración. Pero básicamente los programas formativos tienen mayor acceso, hay mayor vínculo territorial, tenemos investigación transdisciplinaria y la posibilidad de tener impacto en la salud de las personas. Finalmente, en realidad, nosotros lo vemos como una posibilidad de cumplir con la misión de la Universidad de Chile. Así que nada, todos invitados si es que quieren alguna idea de cómo vincularnos con el territorio. Nosotros tenemos actualmente las puertas súper abiertas en las municipalidades de Independencia, Tiltil y Renca. Así que cualquier trabajo multidisciplinar o transdisciplinar se favorece. Muchas gracias. Para presentar, en realidad a mí me tocó la dura tarea de presentar 7 policy briefs, así que voy a hacer como una presentación un poquito más general quizás que la que hicieron mis colegas anteriormente, particularmente Anaí y Paul.
la problemática identificada para las temáticas identificadas para los 7 policy briefs son la medición de la pobreza y la vulnerabilidad, temas de género institucionales en la universidad y más allá de la universidad, y los temas de infancia. Entonces voy a intentar como presentar en general esto efectivamente en el problema del tiempo desbocado, como señala Giddens, Anthony Giddens, sociólogo, al inicio de los años 90, cuando partía una nueva reflexión sobre el tiempo antes de la toma de conciencia real de la aceleración del tiempo en nuestras vidas privadas, pero ya en términos de la globalización, efectivamente de los fenómenos, como bien nos señaló Anaí, que si bien los tenemos que pensar nosotros desde la política pública, superan ampliamente el espacio de los cuales la política pública nacional se puede hacer cargo. Entonces acá, en estos 7 policy briefs, tenemos una serie de propuestas y capacidad de innovación. Quizá lo más difícil respecto de los temas que se abordan acá son las agendas incumplidas, ¿no? Lo vamos a ver particularmente en el policy brief sobre la vulneración a la infancia, la triste historia del Sename, pero quiero destacar, creo que ni Anaí ni Paul lo han dicho tan claramente, pero se subentiende, todo este trabajo, todo lo que está en este libro, descansa en evidencia científica. Y eso es un gran desafío que nos pusieron la decana Anaí y todo el equipo, de juntar evidencia científica en un texto muy corto y con posibilidad de ofrecer recomendaciones de política pública. Bueno, eso me lleva también a un tema que trabaja mi colega Nicolás Angelcos, que va a presentar a continuación, sobre la necesidad de avanzar en la ciencia abierta, es decir, lo que se presenta al inicio del trabajo científico, sumando todas las comunidades que son partes no solamente del problema, sino que de la vivencia, de la subjetividad y de las soluciones. Entonces ahora, para avanzar hacia los 7 policy briefs, como les decía, hay 2 que son de pobreza. Voy a hacerlo en orden cronológico en el libro, entonces me toca partir con el policy brief que armamos con Gonzalo Durán, colega del Departamento de Trabajo Social, y con 2 estudiantes, uno de la carrera de Trabajo Social, y otro de la carrera de Sociología, porque con Gonzalo empezamos a diseñar un curso sobre pobreza, su medición y su comprensión en general, y lo hicimos con los 2 ayudantes del curso. Entonces para nosotros ha sido un gusto también innovar en un tipo de redacción que cruza hacia la calle también de los estudiantes, y también la aceleración del tiempo se notó. Nos estábamos viendo con Julieta quizás 2 semanas para escribir estos textos, así que la verdad que fue también una innovación, un desafío para nosotros desde la escritura. Entonces, sobre el tema de la pobreza, son 2 documentos donde la idea fue desde la experiencia de lo que fue la comisión que volvió a medir la pobreza en Chile, que fue nombrada por el presidente Gabriel Boric, pero en realidad no es una iniciativa como tal de Boric, sino que es una iniciativa que el Estado de Chile hace cada 10 años, de nombrar una comisión de expertos para volver a medir la pobreza. Ahí con Gonzalo entonces, con Aníbal Figueroa y Valentina Geria, lo que hicimos fue hacer una proyección con las nuevas cifras de la pobreza de quienes iban a entrar en ese grupo y también las personas que iban a entrar en la vulnerabilidad. Que en el caso de Chile hay estimaciones, pero también dinámico y tema de tiempo, nos falta una medición longitudinal. La CACEN mide la foto, pero no el video, y eso en términos metodológicos sabemos hacerlo, pero nos falta el presupuesto, particularmente el Ministerio de Desarrollo Social, para anticipar efectivamente quiénes van a entrar, quiénes van a salir de la pobreza, sea para shocks habituales y muy lamentables, como lo hemos visto en temas de salud, pero también temas de desempleo, o temas externos como la pandemia o crisis económicas como las que conocemos hoy en día. Y este texto es complementado por otro policy brief que es de Joaquín Prieto, de la Facultad de Gobierno,
sobre lo mismo, pero una profundización hacia una propuesta de encuesta longitudinal, señalando que con una variación de 10.000 pesos alrededor de la línea de la pobreza, entran y salen una cantidad considerable de gente, considerando que en Chile la mediana de los ingresos está muy cerca de la línea de la pobreza. Entonces está una urgencia social, fue una recomendación de la Comisión para la Medición de la Pobreza, pero pensamos que muy lamentablemente esto no se va a implementar en este momento a pesar de la urgencia y de la primera experiencia exitosa que hubo al respecto en los años 2000, que se armó un panel en base a la CACEN, pero no siguió. Después hay una parte sobre la equidad de género que se centra en abordar las desigualdades estructurales que afectan la participación, el reconocimiento y las oportunidades de las mujeres y diversidades en ámbitos productivos, educativos, tecnológicos y políticos. Yo no soy especialista de esta temática, pero aprendí muchísimo a leer los dos briefs. Hay uno de mis colegas, Hilary Giner, que es la coordinadora del Magíster en Estudios de Género y Cultura del Departamento de Trabajo Social, junto con Ana López Dietz, de la Facultad de Derecho y Humanidades, Débora Defina, del Departamento de Mediaciones y Subjetividad de la Universidad de Playa Ancha, y Javiera Ríos Almendra, del Departamento de Trabajo Social, y ellas hacen un trabajo que es muy necesario, porque los académicos, las académicas, los estudiantes de la Universidad de Chile siempre recordemos el gran camino, insuficiente, pero el gran camino que ha recorrido la Universidad de Chile con las demás universidades públicas para instalar políticas de prevención, tratamiento, reparación en el ámbito interseccional y de género en general. Está ahí toda nuestra historia relativamente reciente, entonces la recomiendo con mucha convicción leer ese texto que nos recuerda no solamente lo que hemos avanzado, sino lo que nos cuesta y lo que nos queda por hacer. Después, en esta misma sección, está el texto de Carolina Franch, que es actualmente directora de género de la Facultad de Ciencias Sociales, junto con Pamela Saavedra, coordinadora de género de nuestra facultad. El texto se llama De la certificación a la transformación, efectividad e innovación en la institucionalización de género, y que ahí proponen en realidad una certificación, una medición que yo no conocía, así que fue como un gran ejemplo para aprender del uso, la instalación y el uso del índice multidimensional de efectividad, IME, para anticipar alertas, identificar nudos críticos y generar trayectorias de mejora antes de que las fallas se consoliden, transformando la evaluación en un proceso de aprendizaje continuo. Yo encuentro que ahí también en términos de innovaciones, más allá del sello, ¿no?, que fue un esfuerzo en el cual estuvimos durante bastante tiempo, proyecta en qué podemos mejorar a futuro. Así que eso también es una recomendación muy importante que hay que conocer y leer. Y después viene la sección de niñez, que parte con el texto de Maya Saracosti, del Departamento de Trabajo Social, y Carlos Andrade, también del Departamento Social, co-director de la Cátedra UNESCO, Bienestar de la Niñez y Juventud, que reflexiona sobre los procesos de participación de la infancia, que sabemos que es uno de los ámbitos menos desarrollados. Hay una serie de recomendaciones para la esfera pública, desde la idea de bienestar y de las voces de las niñeces, y cómo, siendo niños, niñas y niñas, pueden participar en los procesos de política. De nuevo, basado en evidencia, con recomendaciones para la esfera pública que son muy claras. El penúltimo brief de esta sección es el de Matías Marchand, del Departamento de Psicología, Camilo Morales, de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile, y María Elena Acuña, del Departamento de Antropología, que es, creo que es el que más difícil resultó para mí leer, el más desgarrador, Orientaciones para el trabajo de reparación de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la violación de derechos mientras han estado bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores. Y ahí Tiempo Lento y todas las personas que se cayeron en los intersticios del tiempo y que murieron, nos hacen ese recuento, ¿no? Hay un rico relato temporal, muy difícil de recordar y de leer, pero está ahí.
con un ejercicio sobre todas las normativas y las reformas del Sename y todo lo que nos queda por hacer en términos de indemnización, investigación y sanción, rehabilitación, satisfacción y sobre todo garantías de no repetición, que es lo que hemos fallado reiteradamente en los 20, sino más últimos años. Y termino, un poquito pasada de tiempo, pero me pusieron 7 briefs, así que no es mi culpa. El último es un avance hacia los temas de medición, en un texto de Paloma del Villar, la directora del Observatorio Niñez, Arturo Celedón, el director ejecutivo de la Fundación Colunga, y Samantha Alarcón, investigadora del Observatorio Niñez de Colunga, que es justamente sobre ese observatorio. Y bueno, nosotros que trabajamos en ciencias sociales sabemos el valor de implementar, sostener y el dolor de mantener en el tiempo instrumentos de medición. Y aquí hay un trabajo, una brújula, digamos, para el desarrollo del país, que es muy interesante y que además habla de la colaboración, fundaciones, universidades, ámbito privado, ámbito público, basado en un modelo de bienestar estudiantil que presenta documentos temáticos y que hace una propuesta también de política pública según las dimensiones del bienestar, que es muy relevante. Así que les invito a revisar estos policy briefs y también les invito a leer el gran texto de Javier Aullero sobre el tiempo de los pobres y cómo el Estado también y nuestras instituciones lamentablemente son también parte del uso del tiempo indebido de parte de la persona que lo necesita, pero me voy con la idea de con este texto y todo lo que he aprendido leyendo la producción de mis colegas, sí tenemos herramientas y sí, hay que publicar esto, hay que difundirlo, hay que meterlo en el Ministerio de Ciencias y en todas las instituciones donde podemos hacer un aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Barocet. A continuación seguimos con la línea de trabajo. Así que voy a intentar hacer un esfuerzo por encontrar algunos puntos comunes que creo que pudieran contribuir a una reflexión más general sobre el libro. Los capítulos que a mí me tocaron comentar son modalidades de trabajo, son más largos los títulos, pero los puedo resumir en este espacio. Modalidades de trabajo flexible, elaborado por Pablo Pérez, Julieta Palma, Fabián Ivankovic, Francisca Leiva, Daniela Olivares y Teresa Barrera. Pablo Pérez y Julieta Palma, directores del núcleo Lado FAM, del cual soy investigador principal. Fabiana, Francisca, Daniela y Teresa, asistentes del mismo proyecto. El segundo texto se llama Hacia un umbral de suficiencia como criterio rector del salario mínimo en Chile, elaborado por el profesor Gonzalo Urán, Constanza Ávila, Martina Olivares, Santiago Roselot y Marco Kremerman. Gonzalo Urán, profesor del Departamento de Trabajo Social, ya lo mencionó Emanuel previamente, Marco Kremerman y Santiago Roselot de la Fundación Sol, y Constanza Ávila y Martina Olivares, ambas estudiantes de la carrera de Trabajo Social. Y por último, el texto Los ingresos de los hogares como un ejercicio especulativo, de la profesora del Departamento de Trabajo Social, Lorena Pérez. Bueno, cuando leía estos tres documentos de trabajo, policy brief, una cosa que me llamaba la atención o que me resonaba muy rápidamente, que era que cuando yo me formé como sociólogo en la Universidad de Chile hace 20, 25 años, uno de los debates más importantes de la sociología en ese tiempo era lo que se llamaba el fin del trabajo. Y el fin del trabajo estaba asociado principalmente a los cambios de la globalización o producidos por la globalización, que suponían un cambio sobre todo, cuando también estaba lo temporal, también estaba lo tecnológico, quizás en una magnitud distinta a lo que lo observamos hoy día, pero uno de los cambios principales era el cambio en escala, diría yo, espacial. Entonces, Saskia Sass, Manuel Castells y otros autores destacaban la emergencia de ciudades en red, metrópolis, ciudades globales, bueno, etcétera, distintos conceptos que intentaban capturar de alguna manera cómo interactuaban las escalas, cómo eso, por ejemplo, deslocalizaba los lugares de trabajo, así como, no sé, Mango, una empresa española, pero produce en India, bueno, cosas de ese estilo, pero la tesis más fuerte asociada al fin del trabajo tenía que ver con la pérdida de relevancia del trabajo como espacio de construcción de identidades sociales y colectivas.
Eso era lo más importante, lo más relevante. Por supuesto no tenía que ver con que la gente dejara de trabajar, sino con la pérdida de sentido del trabajo tal como lo entendíamos hasta ese momento. En ese escenario, en ese debate, hubo un libro muy importante, creo yo, de una socióloga francesa que también fue relevante en la política francesa, que se llama Dominique Méda, no está viva, hablamos pasado también, y no es tan mayor tampoco. Dominique Méda, que se llama El trabajo, un valor en peligro de extinción. Y ahí ella proponía en el contexto de ese debate, asociado a la reducción de la jornada laboral en Francia, 39 a 35 horas, que se produce el año 2000, hablaba de transitar del concepto de pleno empleo al de plena actividad. Y lo que ella intentaba capturar con esa idea, siguiendo a la filósofa Hannah Arendt, era decir, en el fondo, tener más tiempo significa que tenemos más tiempo para participar del debate público. Esa era un poco su idea, es decir, no tenemos que esperar que toda nuestra identidad social se agote, por decirlo así, en la esfera laboral, sino que también esto es una oportunidad para que nosotros nos construyamos como personas, como seres humanos y ciudadanos en el debate público. Teniendo eso como referencia, me parecía interesante, y ya aparece un poco en la introducción del libro, fue mencionado por la decana, por Anaí, etc., cómo los términos del debate hoy día son distintos, pese a que enfrentar una política de reducción de la jornada laboral, uno podría decir en términos similares a lo que enfrentaba Francia en esa época. En primer lugar, la aceleración y el cambio tecnológico aparecen como lo más relevante. No es que por supuesto lo espacial no sea importante, Anaí centró su comentario en eso, pero la dimensión propiamente temporal aparece como uno de los elementos centrales del diagnóstico epocal. Hartmut Rosa, filósofo alemán, filósofo sociólogo alemán, vino a esta misma universidad, a la FEM, y expuso, por ejemplo, sobre la importancia que tiene el concepto de aceleración para entender las transformaciones contemporáneas. Entonces, en ese sentido, sobre todo post-pandemia, la aceleración y el cambio tecnológico son hoy día cuestiones muy relevantes para entender los cambios en el mundo del trabajo. Hay una película que hizo Ken Loach, claro, que se llama Sorry We Miss You, algo así, que describe, por ejemplo, las condiciones laborales, los dilemas más personales que enfrentan los teletrabajadores en Inglaterra. Entonces, podría ser una buena entrada para desde otro registro observar el mismo problema. Y en este nuevo contexto de aceleración y cambio tecnológico, a mí me parece que los distintos documentos que realizamos en el libro identifican ciertos elementos transversales sobre los que habría que poner especial atención. Una primera cuestión que yo encuentro importante, así destacada, de hecho lo destacó en su última presentación Emanuel también, es la importante brecha de conocimiento. En el policy brief que nosotros para decirlo, no participé de la escritura, pero que corresponde al núcleo en el cual participo, se muestra cómo, por ejemplo, la evidencia a nivel regional y nacional respecto a los impactos que tienen las medidas de flexibilidad en el trabajo están muy poco estudiadas. Tenemos cierta evidencia en el norte, en general en Estados Unidos y en Europa, evidencia que además es contradictoria hasta cierto punto, o que no es consistente, para decirlo de otra manera, pero en América Latina y en Chile no tenemos prácticamente nada. Entonces, buena parte de las conclusiones que se sacan, tanto optimistas como pesimistas respecto a los efectos de estas leyes, por ejemplo, en qué medida el teletrabajo puede garantizar una mayor autonomía o al revés, reducir condiciones de dependencia de los trabajadores, en qué medida la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, como lo pensaba Dominique Méda, permite ampliar las formas de expresión, digamos, de realización personal y no sé, la intensificación de labores de cuidado que se reproducen desigualmente, bueno, etc. Realmente no tenemos mucho conocimiento y eso se expresa también en los otros dos documentos, en las dificultades que tenemos para medir. Por ejemplo, respecto al salario mínimo, tenemos ya 90 años de que en Chile medimos el salario mínimo, tenemos una preocupación científica, no podría decir, sobre el salario mínimo, y sin embargo todavía discutimos respecto a la pertinencia de cómo medirlo. Lo mismo respecto al tema de los ingresos, que el texto de proponía Lorena Pérez.
Una segunda cuestión que me parece interesante y me hace pensar en algo que le escucho muchas veces a la decana cuando habla, aludiendo a un libro del profesor Rodrigo Cordero, este diálogo versus los conceptos, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que las ciencias sociales tenemos mucho que aportar, me imagino que también desde otras áreas, pero para mí es muy evidente cómo de alguna manera las brechas que nosotros podemos identificar en términos de política pública no son solo brechas de conocimiento, de medición, de evidencia, sino que son brechas conceptuales. Y ahí, por ejemplo, bueno, por una parte, creo yo, toda la agenda feminista en el mundo del trabajo ha ampliado lo que tradicionalmente nosotros entendíamos como trabajo, lo que la sociología clásica, Marx, que sé yo, entendían como trabajo, que era principalmente el trabajo productivo. Sin embargo, el trabajo, qué sé yo, doméstico, reproductivo, etcétera, eran vistos como fuera más bien del ámbito privado. En el caso del salario mínimo, que es uno de los artículos que revisé, me pareció muy interesante toda la discusión de cómo aparece en el debate público en Chile en la década del 30, asociado al concepto o a la noción de sueldo vital. Recuerdan, por ejemplo, cuando el arzobispo Goich, que hablaba de sueldo ético en el contexto del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, cómo la CUT ha retomado la idea de sueldo vital. Entonces, claro, la misma idea de salario mínimo que intenta de alguna manera responder de manera un poco más técnica a una expectativa social que está asociada a temas conceptuales. Lo mismo respecto al ingreso. Una de las cosas interesantes del texto de Lorena Pérez es que muestra que el ingreso no es solo algo medible, sino también una construcción social que participa, en la cual participan las personas, etc. Y no es simplemente un asunto económico. Una tercera cosa, un tercer elemento más bien, que me parece muy significativo de las tres documentos que revisé, es un diálogo que aquí se ha llamado interdisciplinar entre ciencias sociales y economía. O sea, todos los temas, la mayoría de los temas que me tocó ver son temas en los cuales los economistas, por los cuales pues, no tengo problema, pero los economistas dominan el debate público por lejos, digamos, y me parece que en el debate público actual eso ya es más que evidente. Y sin embargo, cómo las ciencias sociales pueden entrar a un debate sobre la construcción de políticas públicas, como por ejemplo el efecto que tienen las políticas sobre los ingresos de los hogares, la empleabilidad, las formas de conciliación, etc., me parece algo también bastante relevante. En cuarto lugar, el tema transdisciplinar que acá ya se ha planteado, algo que es especialmente significativo en los temas que a mí me tocó revisar, es cómo los actores sociales, las personas, participan de estos mismos debates. Ya mencioné al arzobispo Goich, pero también la CUT, qué sé yo, distintas organizaciones que participan de un debate. El día mismo entrevistan en la mañana al presidente de la CUT, al profesor del trabajo mañana. O sea, son debates, insisto, que tienen una dimensión científica importante que nosotros tenemos que relevar, pero en la cual no puede obviar, por supuesto, a los actores sociales. En quinto lugar, el penúltimo punto, para que no se asusten, y esto sí es demasiado distinto a cómo aparecía la discusión, creo yo, respecto al tema del trabajo en la década del 90-2000, es la importancia del género y el cuidado. Bueno, las políticas de conciliación, por supuesto, apuntan en esa dirección, un tema ineludible de ese tipo de medidas. En qué medida la reducción de la jornada, por ejemplo, el teletrabajo, favorecen una mejor redistribución de los roles, tareas, cuidados, etcétera, entre los géneros, o al contrario lo intensifica. Pero también aparece asociado al salario mínimo y también aparece asociado al tema del ingreso. Parte de las recomendaciones que hacen esos tres documentos de trabajo apuntan a esa dirección. Y finalmente, algo que me parece interesante y creo que es un poco distinto a lo que hemos hablado ahora, es que tiene que ver con la relación entre conocimiento, política, actores sociales, etc. O por mejor, conocimiento, políticas públicas, actores sociales. Pero algo que los tres documentos dejan bastante en claro, me parece, especialmente los primeros dos, es que la discusión interdisciplinar, transdisciplinar, de cualquier manera, y eso uno lo ve en el debate público, no elude la política, la actividad política. En ese sentido, lo que decía Dominique Méda en su libro el año 95 sigue siendo igual de importante. O sea, en el fondo, la importancia de cómo la evidencia se va utilizando en los debates, cómo se va alcanzando ciertos consensos, etcétera, qué rol juegan los actores sociales en la determinación de las políticas públicas, qué lugar tenemos como universidad en ese debate, etcétera, son tareas en las cuales nos toca participar probablemente como actores políticos y no exclusivamente como cientistas sociales.
Entonces, en ese sentido, extender nuevamente la invitación que han hecho mis colegas respecto a revisar esta sección y enfrentar, creo yo, de manera reflexiva estos distintos desafíos que desde el punto de vista, al menos en lo que me tocó revisar a mí, se observan de manera transversal. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Engelkos. La quinta entrada es reinserción. En seguridad y reinserción social, el libro plantea la urgencia de innovar más allá de la lógica punitiva. Decir que leer el texto, los 3 textos que componen esta quinta parte, me hizo dar cuenta que tenemos muchas cosas en común los académicos de la Universidad de Chile, aunque no trabajemos en conjunto. Y eso me parece que tenemos que aprovecharlo mucho mejor, y el colaboratorio es una oportunidad importante para conocernos y poder compartir muchas de nuestras perspectivas. Yo voy a comentar 3 escritos, el primero de Guillermo Sangüesa, Jorge Delva y Richard Weber, el segundo, bueno, que es mío, junto con Marisol Ramírez y Viviana Soto, y el tercero de María Isabel Salinas y Decio Metifogo. Quisiera hacer un comentario antes de comenzar, que estamos hablando en Chile mucho de seguridad, ¿ya? Y de la seguridad lo más que nos interesa es que ojalá todos se pudran en la cárcel. Y además, que generalmente uno va a la universidad para no ir a la cárcel. Entonces, somos un grupo de académicos y académicas que sí estamos preocupados de la cárcel, estamos preocupados de las personas que no solamente se han caído del tiempo, sino que están atrapadas en el tiempo. Se habla mucho en la cárcel de matar el tiempo. Y creo que allí tenemos, como academia en general, una gran deuda. Son temas poco estudiados, poco relevados, y generalmente solo se toman desde la perspectiva punitiva. En este sentido, me parece que los 3 textos están sumamente articulados. El primer capítulo focaliza en una problemática más amplia del sistema carcelario chileno, en especial la falta de datos robustos para tomar decisiones efectivas, como decía la decana. El segundo, que escribimos con mis colegas, presenta una mirada al encarcelamiento femenino y la necesidad de programas educativos con perspectiva de género. Y el tercero se enfoca en la necesidad de acompañamiento postpenitenciario con énfasis en las infracciones de los adolescentes. Todos los 3 capítulos compartimos un mismo diagnóstico. De hecho, el primer escrito comienza diciendo, comillas, el sistema carcelario chileno atraviesa una severa crisis que se manifiesta en diversas problemáticas, incluyendo sobrepoblación y hacinamiento, altos niveles de violencia, falta de programas de reinserción, importantes problemas de salud mental y ausentismo laboral del personal penitenciario, y además de una alta residencia delictual. No obstante, a la opinión pública y a la sociedad pareciera que solo le importa este último aspecto, la alta residencia delictual. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a que alguno de ellos pueda más adelante ser quien nos victimice con algún delito. En ese sentido, los 3 capítulos lo que proponemos es un cambio en la mirada y entrar precisamente en qué significa la cárcel desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿ya? Y proponemos que las personas privadas de libertad sí son personas sujetas de derecho, ¿ya? Incluso para algunos, yo creo que les ha pasado a mis colegas, una de las grandes críticas que tenemos quienes nos dedicamos a las temáticas de cárcel es que estamos defendiendo a los delincuentes, me lo han dicho, que tenemos mucha más empatía con los delincuentes y con las víctimas. En ese sentido, el diagnóstico con que empieza el primer capítulo podría no percibirse como tal en la población, porque la idea es que la cárcel debe tener las condiciones deplorables que tiene efectivamente para que cumpla su función punitiva. Y esa perspectiva
creo que los medios de comunicación y la sociedad en general en la actualidad está bastante amplificada. Todos los autores concordamos que la función de la prisión no es castigar privando al otro de su dignidad. No obstante, hemos constatado que la cárcel actúa como un dispositivo orientado al sufrimiento. De modo que no es casual la escasez de recursos, el hacinamiento, la falta de proyectos formativos y laborales, como tampoco la carencia de datos de buena calidad en los distintos niveles de la cadena de la justicia criminal, como nos advierten los autores del primer capítulo. Realmente no interesa quiénes son las personas privadas de libertad, qué necesitan, cuáles son sus condiciones de vida o hacia dónde se reinsertarán después de cumplir su condena. Así, la escasez de datos sólidos y robustos en vista de procesos de reinserción efectivos es un síntoma del olvido, un olvido que no es casual, sino que obedece a la invisibilización de miles de sujetos que son, al igual que nosotros, productos de esta sociedad que todos hemos construido. ¿Qué sujetos? Los más pobres, aunque no son los únicos que han cometido delitos. Tal vez entre nosotros aquí presentes también hay algún infractor de ley, pero nosotros, o las personas con más recursos, no van a la cárcel. Generar un sistema de datos sólido, robustos, fácil de usar y escalable en el tiempo, como se propone en el primer capítulo, implica un ejercicio del ver. Verles y visibilizarles como sujetos de derecho. Debemos preguntarnos, y quiero que pensemos cada uno en la respuesta a esta pregunta: ¿estamos dispuestos como sociedad a este cambio de ángulo de mirada? De estarlo, proyectos como el que nos presenta el primer capítulo tendrían continuidad, al igual que las recomendaciones y las propuestas muy interesantes que plantean los autores que nos presentan los resultados de un proyecto FONDEF. Pero además, ver al otro, ver a la otra, significa también distinguir y comprender las diferencias. Cuando hablamos de personas privadas de libertad, de delincuentes, parece que los ponemos a todos en un mismo saco, ¿ya? Así, el segundo capítulo nos muestra la diferencia de lo que significan las mujeres encarceladas, las cuales en estos últimos años han sufrido un crecimiento explosivo, posicionando a Chile con la tasa de población penal femenina más alta de la OCDE. Ellas representan un poquito más del 8% de los 63.000 personas privadas de libertad en Chile al año 2025, una cifra que aumentó en 20.000 personas respecto al año 2022. El capítulo que escribimos con mis colegas es producto de nuestro trabajo directo en cárceles femeninas y donde nosotros también hemos podido evidenciar lo que dicen las estadísticas. El encarcelamiento femenino y las cárceles no están preparadas para las mujeres. Mantienen un enfoque androcéntrico, patriarcal, que no se adapta a nuestra realidad como mujeres. De los 82 penales del país, solo 5 son centros penitenciarios femeninos, exclusivos, y 32 cuentan únicamente con secciones para mujeres dentro de penales masculinos. Además, el 85,4% de las mujeres privadas de libertad son madres, existiendo 31 unidades materno-infantiles que les permiten vivir con sus hijos menores de 2 años, que es un tema desgarrador, ¿no? Ante estas condiciones, muchas mujeres cumplen condena lejos de sus familias, generando una doble discriminación de entrada. Esta realidad se repite en las adolescentes infractoras de ley, porque en Chile se encarcela desde los 14 años, ¿no? Quienes representan el 9,1% del total de adolescentes infractores de ley. Las mujeres, tanto las jóvenes como las adultas, si ustedes no lo sabían, reciben menos visitas que sus pares masculinos, ¿no? Por lo tanto, el encierro se profundiza, provocando estados de angustia que derivan en mayor cantidad de suicidios y autolesiones. Tanto las adolescentes como las adultas comparten condiciones de pobreza, trayectorias de violencia y vulneración de derechos previas al encarcelamiento,
así como menor escolarización. No obstante, la oferta para ellas es particularmente escasa y no atiende a sus necesidades específicas, perpetuando este círculo vicioso. Solo entre el 23 al 35% participan ya sea en capacitación laboral, actividades artístico-culturales, talleres psicosociales o asisten a la escuela. Estas cifras no superan lo señalado por el Comité de Prevención de la Tortura, que indica que las mujeres privadas de libertad en Chile presentan menores niveles de educación y mayores índices de desempleo que sus pares masculinos. El encarcelamiento femenino tiene un impacto social extendido, dado que las mujeres suelen ser las principales cuidadoras. Su ausencia impacta directamente en la infancia, perpetuando ciclos de pobreza y delincuencia. En este contexto, la educación debe actuar como un motor de empoderamiento necesario para romper el círculo de la violencia estructural y no reproducir sesgos y estereotipos de género. Debe estar orientada a que las mujeres se sientan capaces y reconocidas de sus potencialidades, más allá de su rol establecido como madres y cuidadoras, abriendo posibilidades para el desarrollo. Si bien ha habido avances desde Gendarmería, que el año 2015 publicó una guía para incorporar el enfoque de género, la dimensión educativa ha sido escasamente abordada, pues depende de diversos organismos como el Ministerio de Educación, los municipios, los actuales SLEP, el Ministerio del Trabajo, la sociedad civil. Este capítulo que escribimos con mis colegas pretende dejar un mensaje: invertir en educación pertinente y con perspectiva de género para las adolescentes y adultas privadas de libertad no es un gasto, sino una inversión fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa que entregue posibilidades para que las mujeres crean en sí mismas, acompañen a sus hijos e hijas en una crianza que no reproduzca las características patriarcales y cuenten con herramientas robustas para romper con el círculo de la violencia estructural y la reincidencia intelectual. Por último, voy a comentar el tercer capítulo, que pone el acento en el acompañamiento postpenitenciario en vistas del resentimiento, que es un proceso multifactorial y dinámico que ocurre en la interacción compleja entre el individuo y la estructura societal. Un proceso de cambio implica que quien desiste debe aceptar e incorporarse a la sociedad, pero lo más importante de todo implica que la sociedad convencional debe aceptarlo y confiar en su potencial de cambio, algo que no está ocurriendo. Las personas que cometen delitos y salen en libertad les cuesta mucho ingresar a trabajar, a estudiar y a otros ambientes sociales y comunitarios. Al respecto, este último capítulo hace un foco especial en los adolescentes y manifiesta que si bien hay avances relevantes a partir de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que en el artículo 20 señala que la sanción forma parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la integración social, a su vez, la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil estableció un modelo de intervención especializada que incorpora acciones de la dictación de la sanción o medidas de tribunales hasta el acompañamiento voluntario posterior al egreso. Esto es muy relevante porque antes solo eran procesos de carácter de la sociedad civil como iniciativas piloto. Para ir finalizando y no hacer tan larga la presentación, quisiera destacar que este capítulo deja claro que la reinserción social se concibe como la recuperación progresiva de vínculos con personas, grupos e instituciones, de aceptar a las personas que han cumplido su condena y trabajar para que las cárceles sean espacios dignos, con dispositivos educativos y capaz de acompañarles en su proceso de sentimiento y participación social. ¿Seremos capaces, como sociedad, como Universidad de Chile, de aceptar realmente este gran desafío, dejar de mirar solo el tema de la seguridad, solo dejar de mirarnos a nosotros mismos y el miedo de poder sufrir algún asalto o algún delito y poder comprender que las cárceles son un depósito de pobres? Son, como decía al inicio, personas atrapadas en el tiempo, atrapadas en sus vidas. Y por lo tanto, este capítulo nos invita a pensar y nos invita a cruzar no solo la calle,
sino a entrar a la cárcel. Eso. Muchas gracias, profesora Baena. Cerramos este bloque con innovaciones tecnológicas e inteligencia artificial. En Chile y en el mundo, ¿no es cierto?, hay un desarrollo tecnológico que avanza muy rápido, ¿no es cierto?, especialmente si hablamos en temas de inteligencia artificial. Pero sin embargo, el problema no es entonces la cantidad, el desarrollo tecnológico, las tecnologías que hay, sino cómo logramos implementar esto. Ocurre que esto no llega a soluciones que se implementan, especialmente cuando hablamos de temas públicos. Nosotros sabemos hacer las cosas, tanto desde la academia como, ¿no es cierto?, en el mundo público, en las industrias. Tenemos el conocimiento, las soluciones, pero en general no logramos implementarlas de forma efectiva. Y usualmente tratamos, ¿no es cierto?, de seguir ese camino lineal que está ahí. Esto están las capacidades, hacemos un diseño, implementamos y luego medimos el impacto. Y ocurre que ese no siempre es el mejor camino, no siempre va a funcionar de esa manera tan bonita, teórica, como lo tenemos ahí, sino que al momento de implementar van a empezar a aparecer imprevistos, tal vez van a haber cosas que no teníamos consideradas y hay que ir reevaluando. Entonces, bueno, hay un conjunto de nudos críticos que aparecen dentro de estos policies. Uno tiene que ver con el tema de fragmentación, con la información en general. La información, los datos están disponibles pero como en islas, aislados. Y eso ocurre tanto en el sistema público, ¿no es cierto?, ministerios que no comparten datos entre ellos, como también en la industria. Y eso dificulta, ¿no es cierto?, llegar a soluciones que sean óptimas. La reactividad en general, tratamos de implementar soluciones cuando el problema ya está. Sin embargo, acá hago un ejemplo, una metáfora, pero por ejemplo, en el caso de salud, nosotros usualmente tratamos de buscar un remedio a una persona cuando ya sabemos que está enferma. Sin embargo, podríamos hacer un diagnóstico antes y prevenir la enfermedad. Y eso mismo lo podemos ver también en las instituciones. El impacto, que les contaba, les decía que en general tratamos de hacer muchas cosas, pero no logramos tener el impacto que uno quisiera. Hacemos pilotos, hay innovaciones, pero muchas veces no escalan, quedan como experiencia aislada. Y con esto llego al último nudo crítico que yo creo que puede ser el más relevante de los temas que se mencionan, y tiene que ver con la implementación. Que en general, cuando diseñamos una estrategia, una política, no pensamos en la implementación. Pensamos en la parte técnica, conocemos la solución, la tecnología que vamos a utilizar, y listo, cuando lo desarrollamos en la plataforma y la dejamos. Pero la implementación es crítica, ¿no es cierto? ¿Quién va a tomar esto? ¿Cómo lo van a interpretar? ¿Cómo lo van a aplicar los usuarios? ¿Cómo lo van a usar? Entonces es importante que en la etapa de diseño pensemos cómo lo vamos a implementar, y no solamente lo pensemos, sino que veamos cómo vamos a retroalimentar esta implementación, porque muy probablemente tengamos que ir cambiando en el camino, esto tengamos que ir mejorando. Bueno, yo les mencionaba que revisamos, me tocó a mí, son 4 policy briefs, les voy a contar brevemente lo que tocaba cada uno. El primer policy tocaba el tema efectivamente de la implementación, ¿no es cierto?, que desde el diagnóstico es importante considerar la implementación de las políticas, de los proyectos desde la etapa de diseño, y que esto tiene que considerar el contexto. No es lo mismo, ¿no es cierto?, implementar algo, por ejemplo, en Europa, que a veces hacemos acto de esto, de que vemos que algo funcionó en otro lado y queremos implementarlo acá, pero eso se tiene que adaptar al contexto donde se va a implementar, los actores, los incentivos, las capacidades que tenemos. Nosotros hacemos muchas cosas desde la academia. Estamos en la frontera, en el estado del arte del desarrollo de tecnología. Sin embargo, nos cuesta mucho la colaboración con el mundo privado como con el mundo público, y ahí hay un tema de confianzas y de poder establecer esas confianzas, que son procesos de largo plazo. Usualmente uno tiende a medir el impacto después de que implementa una política, pero en realidad debiese empezar a medirlo antes, ver las distintas dimensiones, que es lo que se presenta acá, poder generar alertas y poder hacer un monitoreo tal vez en tiempo real de cómo esto va evolucionando e ir adaptándose.
A todas y todos por acompañarnos en el lanzamiento del Tiempo Lento de Chile. Agradecemos especialmente a las autoras y autores de los Policy Brief, a las autoridades presentes, al equipo del Colaboratorio de Innovación con Propósito Público, a la Universidad de Chile y a cada persona que hoy se suma a esta conversación.